de los temas de actualidad en La Editorial. Pues mire, efectivamente hoy casi no tenemos fotografías porque quiero hablarle directamente a usted maestro que me está viendo, a usted personal docente que está de aquel lado y que primero agradecerles a los que tienen esa ética, a los que tienen esa vocación, a ese maestro que ha eh, puesto una semillita en cada uno de los niños que luego son jóvenes y luego ya son adultos y que si van en un proceso de aprendizaje, pues está el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la preparatoria o similares y la universidad. Hay quienes hacen posgrados, pero todo se debe gracias a un maestro. Sí, sabemos de aquel maestro que en nuestros tiempos a lo mejor nos aventaba el GIS o el borrador para que pusiéramos atención. Aquellos que a lo mejor nos castigaban con los libros así hincados, ¿no? Habrá quienes les habrán puesto los orejas de burro porque no llevó la tarea. En fin, eran otros tiempos y no es porque yo hable de mis tiempos, pero pues son los que viví. No viví las de mis padres, no viví las de mis abuelos, pero sí, desde donde yo empecé a asistir a la escuela, créame que qué difícil es ser maestro cuando en las escuelas públicas, le voy a hablar de las escuelas públicas, que no dudo que también ocurra en las privadas, pero en las escuelas públicas cuando usted iba, primero era ir a hacer fila para que papá, mamá, para que los hijos entraran a la escuela, ¿no? Y luego ya que entrábamos, pues el gasto del uniforme y que los útiles escolares y adelante, ¿no? Pero ya cuando estaba uno en el aula, como estudiante, no tomaba uno en cuenta que eran salones, no de 20, no de 25, sino de 30 y hasta de 40 alumnos para un solo maestro o maestra. Y oiga usted sabe que cuando somos niñitos o niños, tenemos mucha energía. Esos maestros sabían controlar a los grupos. Y que nada de que estuviéramos uno hablando, porque venía la rectitud de cada maestro. Pero aparte, nos inyectaban el conocimiento en las respectivas materias que llevábamos a lo largo del día. ¿Se acordará? Que de tal a tal hora nos tocaba matemáticas, de tal a tal hora español, y así nos íbamos. ¿Y qué maestros de verdad tan profesionales que cuando entraba el director o alguien al salón, niños de pie, ¿cómo se dice? Buenos días, señor director. Y entonces ahí venía, y nada de que los que estuvieran entre el maestro y la persona que entraba platicando y que nosotros hiciéramos lo mismo, nada, silencio. Y no era una escuela del ejército, ni nada. Era la disciplina que había antes en las escuelas. Hoy, platicábamos hace como varias semanas de que qué pena que los maestros hoy sean víctimas de los alumnos y que el alumno se mofe del maestro y hasta lo rete a golpes. Oiga usted, ¿cómo y en qué momento cambió? No lo sé, pero quiero hacer ese reconocimiento al maestro que en un grupo, los alumnos que tenga, que repito, a veces son hasta 40, pueda meter la semillita del conocimiento a cada uno. Y que hay maestros que tienen el don de decir, estos niños, niñas, tienen un cierto talento. Todos lo tenemos, ¿eh? Pero el que él detecte o ella detecte que tengan talento para la educación física, para el español, para las matemáticas, oiga, eso se llama vocación. Y de verdad, muchos de nuestros maestros, que hoy ya están en el cielo, que ya partieron a otro plano, híjolo, ¿a poco usted no lo recuerda? Todavía en la universidad, que es la última etapa en mi caso, de conocimiento, ya viene por ahí una maestría que vamos a hacer. Quiero decirle a usted que tenía yo maestros excepcionales en la universidad. Aquellos maestros, en mi caso,
de ciencias de la comunicación que ejercían su profesión y no eran maestros de escritorio, que no tengo nada en contra de ellos. Pero mire, el que nos daba redacción periodística trabajaba en un periódico. El que nos daba radio estaba en una cabina. El que nos daba diseño diseñaba para una empresa. Y nunca me voy a dejar de olvidar del maestro Esparza. Sí, aquel maestro que era un sabio, digo porque ya se nos adelantó, en cómo manejar el idioma español. Porque nos decía, a ver, es una pena que digamos que hablamos el español, seamos ignorantes, pero que ustedes tienen en el área de la comunicación la responsabilidad de utilizar bien no solamente el sujeto, el verbo, el sustantivo, ¿cómo se llama? Todo lo que tenga que ver, sino también la redacción con una ortografía, una sintaxis. Y entonces, de verdad, mis respetos para ese maestro que nos enseñó muchísimo. También tuvimos muchos maestros de fotografía, radio, televisión, ya saben. Pero en especial recordamos mucho a este maestro. ¿Y qué pasa con la maestra que le decíamos la generala? Porque mire, uno de estudiantes maleducado. Porque era aguas, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Esta maestra, a nosotros ya en la universidad, nos hizo razonar el conocimiento. No que se aprendiera una como las tablas de multiplicar, ¿no? 3 por 1, 3 por 2. No. Eso es memorizar. No, ella nos hacía analizar la información. Nos dejaba un libro y nos ponía al final, no me hagas resumen. A ver, ¿qué entendí y para qué me sirve esta lectura? Y hoy muchos de mis compañeros egresados de mi salón, y me imagino que de las generaciones de abajo y de arriba, aplican eso, porque en algún momento también nos convertimos en docentes, al menos yo en la universidad, ya nos tocó dar clases, y ¡ay, caray! Es donde uno se da cuenta que a lo mejor tiene uno los conocimientos, pero para ser maestro tiene que aprender uno a transmitirlos, que no es lo mismo, porque uno puede ser muy sabio, pero si no tengo la habilidad para que mis conocimientos los pueda yo proyectar hacia mis alumnos, no sirve. Y siempre les he dicho a los alumnos o quien venga aquí a hacerse estudio de servicio social, y exigen a los maestros que si la materia que dan es la adecuada porque ellos tienen la vocación de esa materia. Porque mire, el que es contador, por tener más clases, horas clase, pues se mete a dar hasta filosofía, ¿no? Digo, ojalá tenga el conocimiento de ambas, pero lo dudo. Entonces, mire, maestros, perdón, ya nos extendimos un poquito, de verdad, en estos tiempos, donde muchos maestros se quedaron anacrónicos o la tecnología no la entienden, muchos maestros que ahora tienen que utilizar las plataformas que usan las universidades, las escuelas, con todo y eso, siguen siendo muy buenos maestros. Aquellos maestros que los mandan a comunidades rurales y que apenas hay un banquito, un pizarrón, un gis y un borrador para que les pueda enseñar a sus alumnos. Esos maestros que tienen que caminar kilómetros y que cuando llegan lo hacen con gusto de enseñar a sus alumnos. Hay muchas películas de estos temas. Y aquellos maestros que hoy en día sufren del maltrato de sus alumnos, oiga, yo insisto que no solamente se tiene que modificar el plan de estudios del nivel básico, del medio superior y superior, sino también se tiene mucho que ver en cómo es que hoy en día los maestros sufren de muchas cosas. Inclusive por la delincuencia organizada, están amenazados. Porque, aunque usted no lo crea, en muchas comunidades, en muchas ciudades, pues hay estos alumnos que meten la droga a las escuelas y la venden.
Ah, pero si se da cuenta el prefecto, trabajador social, inclusive hasta el director, aguas, porque los amenazan. Hasta ese nivel hemos llegado. Por eso hoy en día quiero hacer una reflexión para aquellos maestros que realmente cumplen con todos estos parámetros para que la educación en México, a como están, pues se dé. Porque mire, hay mucha gente que entró porque pues es el líder sindical es su tío y pues aunque no tiene la vocación de maestro, pues hay como, ¿estudiaste esa educación física? Sí, o jugaste fútbol, sí, ah bueno, te vas a dar unas clasecitas. No tienen ni idea de qué es una escuela en el tema de la enseñanza. Y entonces tiene que cumplir con que cobrar su quincena, su bono o lo que sea, y no sabe enseñar. Y entonces ahí se va la cadenita, porque los perjudicados, ¿quiénes son? Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Maestros, mis respetos. Aquellos que sí cumplen, mi admiración. Y a los que nada más están por cobrar, pues pónganse a estudiar, porque al final de cuentas los perjudicados, insisto, son nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones. A todos los maestros, bendiciones. Vámonos, señor productor, con el estado del tiempo.